Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver la interesante clase de Nehemías, un hombre con una clara visión por parte de Dios. Vamos a ver muchas características de Nehemías. Vamos a ver lo que significa ser un líder, un verdadero líder. Y bueno, siempre se los decimos en todos los libros de la Biblia, que es palabra viva, pues obviamente Dios nos va hablando y vamos a ver unas características muy importantes. Acuérdense que la semana, creo que fue la semana no, antepasada que vimos Esdras, no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada. ¿Se acuerdan que Esdras y Nehemías eran un solo rollo y después se dividió en estos dos libros? Bueno, pues acuérdense que ellos trabajaron en conjunto y trabajaron de la mano. Si alguno de ustedes ha visto las noticias esta semana, pues se van a dar cuenta cómo Dios efectivamente nos va a estar hablando de varias situaciones muy interesantes que vamos a ver. El libro de Esdras es un libro de 12 capítulos nada más, pero como en todos los libros y como siempre se los decimos también, es un libro muy interesante donde podemos sacar mucha información. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, Arti o Arte para nuestros amigos, como lo dijimos en una de las clases, obviamente eso lo decimos de broma, pero era copero del rey Artajerjes. Acuérdense que no era ni su amigo ni su consejero, era el copero del rey. Acuérdense que el copero del rey era muy importante porque tenía que estar probando el vino del rey y la comida del rey. Y entonces tenía un puesto muy importante. Pero, pues bueno, vamos a irlo deshilando como siempre les decimos. El autor se dice que posiblemente es Esdras. Si ustedes leen el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que está escrito en primera persona. Es como si estuviéramos leyendo un diario. Y este diario, pues obviamente está siendo escrito y bueno, pues vamos a ver. Yo quiero empezar siempre con esta parte principal que viene en la Biblia porque me pareció también muy interesante, como en otras clases se los hemos dicho. Nehemías dice, es fácil analizar, examinar y conversar sobre los problemas del mundo, pero lo que en realidad necesitamos son personas que hagan algo al respecto. El libro de Nehemías muestra lo que sucede cuando alguien así toma la iniciativa. Fíjese qué interesante, cuando alguien toma la iniciativa. En el relato veremos que Nehemías se entera de una situación que lo angustia profundamente. Las murallas de la ciudad de Jerusalén están derrumbadas, haciéndola vulnerable, es decir, que están expuestos. Acuérdense que también en la clase de Esdras veíamos que lo primero que tenían que construir era el altar de los sacrificios, pero estaba esta ciudad después del regreso de Babilonia, ya sin las murallas, habían sido destruidas, habían sido quemadas y estaban totalmente expuestos a muchos peligros. Los pocos judíos que han regresado a su tierra después de estar desterrados en Babilonia por décadas necesitan con urgencia que las murallas sean reconstruidas. Nemías comprende que la tarea no puede demorar, de modo que obtiene permiso del rey de Persia y viaja a Jerusalén. Una vez allí, evalúa la situación y comienza a dirigir la reconstrucción de las murallas. A pesar de varios contratiempos causados por los enemigos de Jerusalén, la tarea se completa en poco tiempo y las murallas son dedicadas para la gloria de Dios. Además, Esdras guía al pueblo para que se consagre nuevamente a obedecer las leyes de Dios. Mir, Entonces, bueno, mande. nada más decir que son 13 capítulos, preciosa. Ah, ok, 13, pues. Ujú. Si son 13. Bueno, pues léanlo de todas maneras. Siempre les decimos para entender todos estos libros que estamos estudiando, porque acuérdense que solamente hacemos resúmenes y aún así de estos resúmenes, pero siempre vale la pena leer cada uno de estos libros para que ustedes puedan entenderlo mejor. En estas láminas en PDF les ponemos varias imágenes para que las personas que sean más visuales como nosotras, pues lo puedan ir entendiendo un poco mejor. Entonces, en esta segunda lámina vemos al rey Artajerjes y a Nemías, que está aquí. Aquí les estamos poniendo a Nemías, un verdadero líder tocado por Dios. Acuérdense que era el copero del rey. Le pide permiso al rey, y ahorita lo vamos a ver, para poder salir, pero no crean
que sucede nada más así, porque sí, llega Ananí, uno de los hermanos de Nehemías, y él le pregunta, Nehemías le pregunta a su hermano Ananí, que cómo están llevando las cosas en la ciudad, en la provincia de Judá, y le dice que tienen muchas dificultades, que viven en la desgracia, que el muro está destruido. Y lo primero que hace Nehemías es sentarse a llorar durante varios días, estuvo en duelo, ayunó y oró. Entonces, a mí esta parte me parece muy importante porque hablando precisamente de un líder, ¿qué es lo que tendría que hacer un líder? No es que te sientes a llorar y que te lamentes todo el tiempo, sino que efectivamente él es tocado en su corazón y verdaderamente se lamenta por lo que está sucediendo. No solamente lo ve de pasada, porque igual pudo haber dicho, ah, bueno, pues qué mala onda o qué mal plan que le están pasando así, darse la vuelta y no pasar nada. No, él se sentó a llorar, ayunó y oró. Esta parte de la oración la vamos a ver en muchos de los capítulos de este libro y muy importante. En esta lámina número 3, como siempre les platicamos, no sabemos exactamente dónde nació Nehemías, pero se cree que pudo haber nacido en Babilonia o en la región de Judá alrededor del 473. Acuérdense que las fechas pueden variar nosotros no somos expertas en en las fechas ni nada, pero lo interesante es todo lo que vamos a ver alrededor de todo esto. Nemías vivió en Susa, acuérdense que estamos hablando del reino persa, la capital del imperio persa, donde se desempeñó como copero del rey Artajerjes I. Acuérdense que a estos muchachos, estos reyes les encantaban las fiestas, les encantaba tomar, entonces imagínense, yo me imagino que se la pasaban pegados mañana, tarde y noche, ¿verdad? Entonces ya cuando leemos Esdras y leemos los anteriores libros, dices, no, bueno, pues obviamente estaba ahí pegado todo el tiempo con él, ¿no? Posteriormente se trasladó a Jerusalén para liderar la reconstrucción del muro de la ciudad y el templo. Fue gobernador de la provincia de Judea entre el 445 a.C. y el 433 a.C. Acuérdense que ya estamos terminando con todos estos libros, ¿eh? Su nombre proviene del hebreo que significa consuelo de Yahvé o Yahvé es mi consuelo. También acuérdense que los nombres son muy importantes porque nos está reflejando todas estas ideas, donde dice aquí la idea de que Dios es la fuente de consuelo y fortaleza. También su nombre puede ser visto como un recordatorio de la misión que Dios le encomendó y de la confianza que debía tener en él para llevar a cabo su tarea. Estamos hablando de que era una tarea titánica. Vamos a ver una serie de pruebas, una serie de conflictos, de chismes, de conflictos externos, de conflictos internos, y cómo es que lo va a llevar a cabo y cómo vamos a aprender de Nehemías lo que nosotros también tenemos que hacer. En los generales, aunque el templo ya había sido reconstruido parcialmente por Zorobabel y Yeshua, que también le llaman Josué. Acuérdense que es Josué sacerdote. Y aquí les pusimos no confundir con Josué del tiempo de Moisés. Acuérdense que estamos hablando de dos épocas completamente diferentes. Nemías completó la obra y restauró el culto en el templo. Implementó reformas sociales y religiosas para mejorar la situación social y religiosa de los judíos en Jerusalén, como la restauración del Sabbat y la purificación del sacerdocio. Eso también lo vamos a ver más tarde, incluso yo lo platicaba con Tony, que se menciona en la Biblia que era la primera vez que iban a celebrar el Sabbat, después de, cuando hice la cuenta, eran 994 años de que no habían celebrado estas fiestas. Entonces, como verán, pues podemos sacar mucha información muy interesante y esperemos que Dios toque nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos y que podamos explicárselos de la manera más sencilla y clara posible. Muy bien, gracias, Mirna. Aquí se van a Gracias. dar cuenta, como lo decimos cada semana, que hablamos de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del personaje. Curiosamente, esta lámina la dejamos en esta ocasión un poco vacía
porque al final de la presentación vamos a hablar un poquito más a detalle de muchas características particulares de este personaje. Este personaje tiene como para hacer tres láminas de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Tiene muchísimas, muchísimas. Y lo van a ver cuando terminemos la presentación, porque se los digo. Pero yo les vuelvo a pedir que en este caso se pongan el vestido del personaje, que en este caso es Nemías, como ya mencionó Mir, un copero, un gobernador. Pero ser copero implicaba una responsabilidad muy grande. Ser copero quiere decir que estaba dispuesto a morir por el rey. Ser copero significaba que él iba adelante y arriesgaba su vida para que al rey no le fuera a pasar nada. No es que le sirviera el vino, es que él era como ¿cómo se dice, Tony? Como el chivo expiatorio de que si en un momento dado te quieren envenenar, pues se muere él y no se muere el rey. O sea, era una prueba para que el rey estuviera tranquilo de que nadie lo iba a matar. Entonces, imagínense el carácter de este personaje para aceptar esa posición. ¿Y por qué gobernador? ¿Qué es un gobernador? Gobierna. ¿Qué es un gobernador? Dirige. ¿Qué es un gobernador? Organiza. ¿Qué es un gobernador? Un líder que va adelante. Entonces, en muchas ocasiones en nuestras vidas, nosotros tenemos que arriesgarnos para hacer cosas por nosotros mismos o por nuestra familia, pero también por obedecer a Dios, para hacer las cosas que Él nos pide y tener esa fortaleza y esa voluntad que solamente Dios te puede permitir hacer. Y por otro lado, gobernar significa que tú eres gobernador de tu casa, tú eres gobernador de tu familia, tú puedes ser gobernador de un trabajo o de un grupo de personas. ¿Y qué tanto puedes tú influir en las cosas de este grupo de personas? Aquí queremos llevarlos, por eso pusimos pocas características en el FODA, a un personaje que Dios escogió para ser un líder que iba a concluir una tarea importantísima que era crear o edificar las murallas con todo este grupo de judíos. En las fortalezas entonces tenemos que tenía liderazgo y determinación para reconstruir Jerusalén. ¿Qué hizo? Motivó a otros a trabajar juntos. Motivar a otros no es una cosa fácil. Yo creo que en este punto nos deberíamos de sentar un minuto. Realmente nosotros motivamos a nuestros seres queridos a que realmente se acerquen a Dios o a que le creamos a Dios o a que trabajemos para Dios. Nosotros podemos ser un pie de tropiezo para que no lo hagan o podemos ser un ejemplo para que lo hagan. Entonces, una de las fortalezas de este hombre es que era un motivador. También tenía oración y dependencia a Dios. Se dice muy fácil, pero tener oración y dependencia a Dios quiere decir que él no hacía nada si él no sentía lo que Dios le decía que tenía que hacer. En otras palabras, se dejaba guiar por el Señor. Nehemías ora antes de tomar decisiones importantes y busca guía de Dios. No tomemos a la ligera este renglón, porque yo se los puedo decir como un testimonio personal, que hasta que yo no entendí que uno tiene que orar antes de tomar decisiones, seguía yo haciendo las cosas sola, con mi propio albedrío, pensando que era lo correcto, pero no, en cualquier cosa que nosotros decidamos hacer en nuestra vida, tenemos que preguntarle a Dios si estamos en el camino correcto, o poner ese proyecto, o poner ese matrimonio, o poner esa futura familia, o ese futuro embarazo, o ese cambio de trabajo o esa situación de enfermedad que vamos a tomar un tratamiento, o sea cual sea su situación, ponerlo antes en manos de Dios y decirle, Señor, si tú quieres, permíteme hacerlo, y si no, permite que se dé otra cosa. Él era una persona que antes que nada ponía todo en manos de Dios y buscaba su guía y dirección. Determinación, amor y perseverancia. No era una persona que lo convencieran fácilmente de cambiar, al contrario, tenía un carácter muy fuerte, tenía mucha determinación, pero a la vez tenía mucho amor y perseverancia. Servicio y dependencia de Dios. Al servirle a Dios y depender de Dios, obviamente era una persona obediente, obviamente era una persona honesta, obviamente era una persona que creía en Dios y obviamente era una persona que tenía respuestas del Señor. Entonces él tenía unas fortalezas que ya las quisiéramos tener muchos de nosotros.
Dentro de sus debilidades también tenía crítica y oposición de enemigos extranjeros, sobre todo Sanballat y Tobías, de quien vamos a hablar un poquito más adelante. No me quiero detener aquí para no perder mucho tiempo en estos dos personajes, pero fueron dos de los personajes, incluyendo otros adicionales, que realmente hicieron que él padeciera mucho para lograr hacer las cosas que Dios le pide. Sin embargo, él no desiste. Y también había desánimo y fatiga en el pueblo. ¿Qué pasa cuando tú eres líder y tu grupo está desanimado y fatigado? ¿Qué pasa cuando tú eres líder de un grupo de oración o un grupo de estudio y tus alumnas o tus alumnos están cansados y con la situación de México y del mundo ya no quieren hacer nada? Preguntémosle a Tony, preguntémosle a los pastores y preguntémosle a muchas personas lo difícil que es estar animando a la gente sobre la fatiga emocional que puede tener un pueblo. Pues este hombre obviamente tenía que padecer con la fatiga y el desánimo de este pueblo tan grande, que ya platicaremos más adelante. También padeció mucho para poder hacer lo que Dios les pedía, pero Él los animó y los organizó para que realmente se llevara a cabo el objetivo que Dios quería, que era que se reconstruyeran todas estas murallas y se protegiera a toda la ciudad. Ira y reacción impulsiva. Cuando yo leí esto y estudié esto, dije, bueno, pues no soy la única que tiene ira y reacción impulsiva. A veces cuando uno tiene que hacer ciertas cosas, se exacerba y se enoja. Nehemías se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que después de hacer grandes cosas para que ellos cambiaran y tuvieran una mejor vida, retornaron y volvieron a las cuestiones del pasado. Ya lo hablaremos un poquito más tarde, pero se enojó al grado de aventar cosas, de estar iracundo, de estar molesto, porque estaban ofendiendo a Dios y estaban ofendiendo las cosas que Dios pedía y estaban ofendiendo la ley y estaban ofendiendo el sabbat y estaban ofendiendo muchas cosas y no se daban cuenta que todo eso tenía consecuencias. Entonces, en muchas ocasiones, la ira y las reacciones impulsivas pueden ser debilidades, pero también se pueden convertir en fortalezas si Dios nos permite usarlas de una manera correcta. La ira no es algo bueno, pero sí implica que es una persona que tiene carácter. Si esa persona que tiene carácter lo usa para el bien, es bueno, pero si lo usa para el mal, obviamente destruye. Entonces, el tener en nuestro temperamento un carácter fuerte no es malo, pero tenemos que mesurarlo, tenemos que dominarlo y tenemos que pedirle a Dios que lo use como Él quiera. Algo que aquí me llamó mucho la atención en Nehemías es que tiene características diferentes a muchos otros personajes. No quiero equivocarme, pero hablábamos de un personaje que era todo amor, ¿se acuerdan? Si me recuerda Tony cuál es, se lo voy a agradecer, pero era alguien que solo amaba, llamaba, llamaba, llamaba. ¿Cuál era, Tony? Bueno, dentro de ellos está el profeta Daniel, que no Exacto. tenía y que no tenía, o sea, realmente no se le dio un solo momento de enojo, más bien le impactaba todo lo que Dios estaba haciendo a través de él, ¿no? Y de las Exactamente. naciones. Y había algunos otros personajes, no me acuerdo si era Amós o alguno de ellos que también era muy amoroso. Y si revisamos todas las presentaciones que hemos hecho, cada uno tiene sus características. En otras palabras, no debemos de juzgar las características que cada uno tenga, porque para algo Dios nos dio características distintas. Pero en el caso de Nehemías, usó su ira y su reacción impulsiva para lograr los objetivos que Dios quería y concluir el proyecto que Dios quería. Entonces convirtió una debilidad en fortaleza. Dentro de las oportunidades, bueno, pues tenía que el rey Artajerjes le otorgaba permiso y recursos para reconstruir Jerusalén. Es una historia muy linda porque este rey Artajerjes, además de que lo deja ir a reconstruir estas murallas, porque él se dolía de cómo todo este pueblo judío estaba sufriendo, lloraba, se hincaba, oraba por ellos. Artajerjes lo deja ir, se va y trabaja, pero vuelve con Artajerjes. Y Artajerjes lo vuelve a dejar ir. O sea, era una persona noble que realmente lo ayudó a llevar a cabo el proyecto que Dios le encargó. No todos los reyes fueron como Artajerjes. Ya hemos visto muchos reyes, pero no me quiero detener en esto porque nos faltan muchas láminas. También tuvo la oportunidad de restaurar la ciudad y el templo, que ya lo platicaremos más adelante. Y también tuvo amenazas, oposición de amenazas de enemigos externos, pero también internos.
Aquí no quisimos ponerlo de internos porque lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero él padecía con los de afuera y también con los de adentro. O sea, tenía que pelear con los de afuera y tenía que convencer a los de adentro y además guiarlos y llevarlos. Yo creo que cualquier otra persona hubiera dicho, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, hagan su voluntad, yo ya me voy con el rey Artajerjes, yo sí estoy obedeciendo a Dios y ahí se ven. Y no, no lo hizo así. Él realmente todavía se quedó con mucho ánimo para ayudarlos y para guiarlos. También sufrió desánimo y falta de motivación en el pueblo, lo que ya mencioné anteriormente, pero ya lo veremos un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Ahora bien, aquí vamos a ver algunas características clave del personaje. Determinación y perseverancia. Nehemías se enfrenta a oposición, pero sigue adelante con determinación y fe. Él realmente no tenía por qué estar haciendo lo que estaba haciendo. Lo sintió, lo hizo, Dios lo tocó, Dios lo motivó y a final de cuentas tuvo esa determinación y perseverancia para lograr el objetivo de poder reconstruir esta muralla y además solo en 52 días, lo cual fue un verdadero milagro. Hablaremos más adelante, pero era una persona que, como dicen en ciertas ciudades, no se echaba para atrás. Liderazgo y visión. Nehemías inspira y motiva a otros a trabajar juntos hacia un objetivo común. Yo les preguntaría a ustedes, hombres y mujeres, ¿ustedes inspiran a otros a trabajar en equipo para un objetivo común o no les importa? ¿Ustedes trabajan con un objetivo común en su casa o solamente trabajan para ustedes? ¿Ustedes tienen un plan para realmente hacer servicio para el Señor o solamente trabajo yo por mi cuenta? En el caso, no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente estoy diciendo que en el caso de este personaje, él sí se inspiraba y se motivaba para ayudar a que otros trabajaran juntos en equipo. Por eso era un gran líder, era un gran organizador y era un gran planificador y organizador. En otras palabras, si él estuviera en nuestros días actuales, él sería un director general. ¿Por qué? Porque daba estrategias y tácticas para que la gente supiera qué hacer. Siempre hemos dicho que hay gente que hace y hay gente que genera estrategias. Este hombre era un generador de estrategias, era un generador de tácticas para que se pudieran hacer los planes que el Señor quería en su pueblo. Restauración y renovación. La reconstrucción de la muralla de Jerusalén significa la restauración y renovación también espiritual que Dios ofrece a su pueblo. No nada más estamos hablando de piedras, ¿eh? Estamos hablando de la restauración del pueblo, estamos hablando de un cambio de actitud, estamos hablando de un cambio de obediencia, estamos hablando de un cambio de pensamiento, estamos hablando de un cambio de mente. Al levantar las murallas también estaban levantando unas murallas contra la idolatría, contra matrimonios que no eran correctos, contra que los hijos hablaran el hebreo y no otras lenguas, para que se mantuviera la ley y el orden que Dios quería. Aquí hay una cosa, hay una ambivalencia, hay un doble mensaje entre la parte de la restauración física de una muralla, pero también de una restauración espiritual. Ya lo hablaremos más adelante. La importancia de la comunidad. La historia de Nehemías destaca la importancia de la comunidad y la cooperación en la fe. A ver, en todas las iglesias, sean chicas, grandes, medianas, como sean, o en todos los grupos de trabajo, es muy importante la comunidad, la cooperación y la fe. A veces decimos que trabajamos juntos, pero no es cierto. No es cierto, no trabajamos juntos. Hacemos como que trabajamos, pero no nos gusta trabajar, o no nos gusta comprometernos, o no nos gusta estar adelante, o no nos gusta em, servir, o no nos gusta dar. Entonces, yo no puedo juzgar, no, no estoy juzgando a nadie. Lo único que digo es que él destacaba la importancia de trabajar en comunidad y en cooperación. Cooperación significa que todo el mundo trabaja, no nada más una persona. Es muy difícil en las iglesias cuando un grupo de personas trabaja y los demás nada más son seguidores, son borregos. Por eso la gente se cansa, porque siempre los que sirven son los mismos y los que no sirven son los mismos. Porque es muy fácil que te den, pero es muy difícil dar. Es muy cómodo sentarnos a escuchar, pero es muy difícil ponernos a trabajar
en hacer cosas para que otros aprendan o hagan. Entonces, ¿tú quién eres? ¿El que se sienta y oye o el que trabaja y actúa? Esta presentación habla mucho de trabajo. Aquí quiero leerles una cosa que encontré en la Biblia que me encantó, que dice, tema, el mensaje principal de Nehemías es comprometerse con Dios y lo que implica más que palabras, requiere acción. ¿Qué quiere decir eso? Actuar, no solo oír, actuar, hacer. Entonces, es muy importante que entendamos que Dios no nada más está esperando que seas pasivo, también te está pidiendo que seas activo en donde tú quieras trabajar, en el ministerio que tú quieras trabajar, de la manera que tú lo quieras hacer. Eso es libre y voluntario, pero tienes que ser activo. Y en estos tiempos ya no podemos seguir siendo pasivos. La que sigue, Mir, porfa. Bueno, hablando de esto que mencionabas de ser un líder, también estudiando el libro de Nehemías, fíjense estas cualidades o estos pasos que siguió Nehemías para ser un líder, que dice Nehemías que un líder tiene que, bueno, no lo dice así, pero obviamente lo estamos leyendo y dice que un líder tiene sensibilidad. Si no sentimos el dolor de los demás, no podemos liderar. Él sintió el dolor de su gente. Nehemías también recibe un plan de acción por parte de Dios y pone el momento del inicio en manos de Dios, que es cuando se pone a orar. ¿Qué es lo que hay que hacer y en qué momento? Y fíjense qué importante, la importancia de esperar. En Nehemías 1:11 hay una oración en donde dice, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta parte de esperar pacientemente, porque no soy una persona que espera pacientemente para recibir la respuesta de Dios para hacer las cosas. Como dice Lupita, siempre tenemos que orar antes de cualquier situación, cuando vas al doctor, cuando vas a trabajar, cuando tienes un problema, incluso cuando no tienes un problema. Pero la importancia de esperar, o sea, no crean que cuando llegó su hermano Ananí a decirle que las murallas del templo estaban destruidas, pues inmediatamente fue corriendo con el rey. No, 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 estás leyendo el libro y te dice que él llegó en otoño y después te dice que al siguiente otoño el rey Artajerjes le pregunta, ¿qué tienes? Te veo mal, te veo, ¿qué te pasa, no? Y le dice, no, no creo que estés enfermo, te ves angustiado, ¿no? Y entonces ahí es donde Nehemías aprovecha a hablar con el rey y le dice, pues lo que está sucediendo, donde le dice que está muy angustiado porque el lugar en donde están sus antepasados enterrados está destruido y aprovecha ese momento. Entonces, estudiando este libro, oía yo una clase también de libro en donde decía esta frase que me encantó, que dice, cuando el diablo no te puede detener, te empuja. Entonces es cierto, porque muchas veces no te detienes y continúas y no es el momento, pero cuando no te puede detener, te empuja. Y entonces yo, por ejemplo, soy una persona muy echada para adelante, entonces digo, ya en ese momento lo hago y punto y se acabó. Y no, no es el momento. Entonces tenemos que también ver el momento de esperar, el momento que Dios nos diga. Acuérdense que él esperó casi 9 meses al inicio de la siguiente primavera y entonces fíjense lo que pasa, le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Y entonces él le dice, si al rey le agrada que yo pueda ir a mi pueblo, que yo pueda ir y reconstruir las murallas. Y entonces Nehemías ahí aprovecha para pedir más y el rey le da más. Entonces, fíjense nada más, termina yéndose no solamente con el permiso del rey, sino con cartas dirigidas a Asaf, que era encargado del bosque del rey. Le pide madera para las vigas en la puerta que tiene que construir. No se crean que era una sola puerta, eran varias. El rey le concede esas peticiones porque obviamente Dios estaba con él. Y también no solamente es la madera, las cartas, lleva ejército, carretas, hombres, empleados.
Y así, calladito, sin decir nada, revisa la situación llegando allá. Pero fíjense esta importante, eh, eh, esta importancia de esperar en el momento de Dios. Entonces, aquí estamos viendo estas imágenes en donde está el rey Artajerjes, está aquí como la copa para que se acuerden que era el copero del rey, las cartas, ora y se va. Em, y bueno, aparte de todo esto que estamos platicando, pues no nada más se sienta a esperar, o sea, él también ayuda, él también construye, él también da de su dinero, él también da de su tiempo, pero aparte de todo, no crean que llega a la ciudad y dicen, bueno, pues yo soy el copero del rey, tengo pues aquí todas estas cartas que traigo del rey y vengo a hacer mi santa voluntad y dónde está el jefe y pues ahora que creen que yo voy a ser el jefe. No, él no llega de esa manera. Él llega a ponerse al servicio de los líderes que están en esta ciudad. Presenta las cartas, es respetuoso con las personas que lo tiene que hacer y aparte no solamente dice yo vengo a reconstruir, dice reconstruyamos y habla con todos ellos, les habla eh, que ahora sí que les dice qué hay que hacer. Imagínense, o sea, imagínense esta imagen en donde vienes con toda esta gente detrás. Obviamente él llega, se espera 3 días, no, tampoco llegó así a construir rapidísimo y a decir, bueno, pues ya llegué, aquí está la madera, aquí están, no, 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 se esperó 3 días, fue, investigó sin calladito, sin decir nada y después de 3 días reúne a todos estos líderes y les dice, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Vamos a reconstruir, vamos a hacer. Y bueno, pues la verdad es que un verdadero líder certifica todas estas situaciones que están sucediendo, no se deja llevar por los chismes, no se deja llevar por todo lo que le están diciendo, sino que primero analiza toda esta situación. Entonces a mí esta parte me encantó porque efectivamente, pues no solamente estás viendo lo que hace un líder, sino que aparte se apasiona con la tarea, eh, contagia esa pasión a los demás y mantiene viva esta estrategia de involucrar a los demás, que es lo que decía Lupita. En el capítulo 3, no sé si me estoy adelantando mucho, pero en el capítulo 3 viene una cantidad de nombres impresionante, pero cuando tú estás leyendo esto, estás viendo que había personas que hacían joyas, personas que hacían orfebres, personas que, o sea, había de todo, había mujeres, había niños, había familias, ¿y qué es lo que te está diciendo con esto? Que involucra a todo a todo el pueblo. Y en ningún lugar se menciona que había un experto albañil en muros, ¿no? O sea, no, no te lo dice, o sea, te está diciendo que obviamente él lidera a este pueblo con el ejemplo y además obviamente pues los involucra a todos diciendo, bueno, pues se va por zonas, ahorita lo vamos a ver en un mapita también, en donde no solamente estaba protegiendo las murallas, sino como que, como dice Lupita, es este paralelismo de que no solamente es que estás construyendo el muro, sino que estás reconstruyendo las almas, los espíritus, las mentes de todas las personas que estaban ahí. Y vamos a ver más adelante, como dice Lupita, que había conflictos externos, pero también había conflictos internos. Gracias, Lupis. Ok, gracias, Mir. Precisamente por eso vamos a seguir hablando de características particulares de este hombre para que nos volvamos a poner el saco y ya se dieron cuenta porque en el FODA no las pusimos más extensas. Fíjense, oración y dependencia de Dios. Nehemías ora antes de tomar decisiones importantes y busca la guía de Dios. Por eso pusimos esa imagen que está abajo. A mí me impactó esta parte que encontramos, porque créanme que es como un tip, una clave. A veces no nos dicen eso en muchas iglesias o a veces no somos sabios para escuchar. Pero si nosotros no le pedimos antes de tomar decisiones a Dios su parecer, podemos dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y hasta que somos más viejos nos damos cuenta que uno de los errores es que trabajamos solos. Y lo hemos dicho en muchos personajes, eso se llama soberbia. Muchas veces la gente no quiere ser soberbia o no queremos ser soberbios
pero nos enseñan a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Nadie nos dice, ¿ya le preguntaste a Dios qué quiere para tu vida? ¿Ya le preguntaste si esa persona es con la que Dios quiere que vivas? ¿Ya le preguntaste a Dios si es el momento correcto para que tengas un hijo? ¿Ya le preguntaste a Dios si ese será el trabajo correcto? ¿Ya le preguntaste a Dios esto? ¿Ya le preguntaste a Dios el otro? Dios responde. ¿Y cómo responde? Con oración y de rodillas. Y de preferencia cuando estemos solos. Si alguien quiere orar en su cama, si alguien quiere orar en el baño, si alguien quiere orar manejando, no importa, pero una recomendación que de veras se las damos, creo que todas las que estamos en este grupo, hombres y mujeres, lo hemos vivido. Cuando ponemos las decisiones importantes en manos de Dios, las cosas cambian. Bueno, pues en este caso, Nehemías tenía oración y dependencia directa con Dios todos los días y eso creo que lo llevó al éxito. Confiar en Dios en tiempos de adversidad. Híjole, yo a veces le digo a Tony, a Mirna, a Connie, a Leti, ¿por qué nos pasa que cada vez que tenemos situaciones y hacemos un personaje, estamos viviendo lo que tenemos que presentar? ¿Es difícil confiar en Dios? Sí, muy difícil. ¿Por qué? Porque uno sufre, porque uno se preocupa, porque uno se angustia, pero al final de cuentas, quien va a decidir qué va a pasar con nuestras vidas es Dios. Entonces, tener confianza en Dios es hacer lo que Nehemías hizo. Nehemías muestra que Dios está con nosotros en tiempos difíciles y nos da la fuerza para seguir adelante. A ver, son renglones muy sencillos, pero muy profundos. En cualquier situación de adversidad vamos a llorar, nos vamos a quejar, nos vamos a levantar cansados, vamos a estar tristes, vamos a estar agobiados, pero tenemos que seguir confiando en Dios. Pero sobre todo tenemos que confiar en que Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante y esperar el tiempo de la respuesta. No sé en dónde leímos eso que decía... Dime sí o no, no es sí o no, es cuándo me vas a contestar, pues hasta que él quiera. El problema no es si es un sí o es un no, es cuándo. Y el cuándo solo lo tiene el Señor. Entonces, en otras palabras, es el tiempo de la respuesta de lo que estamos esperando no está en nuestro haber. El tiempo de nuestros procesos, el tiempo de nuestros proyectos, el tiempo de todo lo que estemos haciendo, sean proyectos complejos o no, solo lo tiene Dios. Entonces, confiar en Dios en tiempos de adversidad es básico. Si ahorita estamos todos viviendo en tiempos de adversidad y no tenemos confianza, les tengo una mala noticia, van a estar sufriendo más. Van a sufrir, pero van a sufrir lo doble. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza para seguir adelante. O porque no tenemos fuerza, me incluyo, para seguir adelante. Entonces, ¿es fácil? No, no es fácil. Pero lo que tenemos que decirle, Señor, no tengo la fuerza para seguir adelante. Dame la fuerza para seguir adelante. Dame la fuerza para esperar. Justicia y compasión. El libro de Nehemías aborda la injusticia social y muestra compasión por los pobres y vulnerables. Híjole, si no nos cae el 20 con estas frases, que hoy estamos viendo que Texas está inundado, que los niños en Gaza se están muriendo de hambre, que los niños de Israel y adultos, todavía muchos no han sido encontrados, que estamos viviendo secuestros, las cosas que pasan en el rancho de Mirna, que a mí me da miedo que ella esté allá y sigue viviendo en Sinaloa por no irnos más lejos. Y no nos damos cuenta que vivimos en una injusticia social y no mostramos compasión por los pobres y vulnerables. Perdón, no digamos que somos cristianos. Cada quien puede ayudar a su manera al pobre y al vulnerable, a su manera. Pero si nos hacemos de la vista gorda, si nos hacemos como que no oímos, si nos hacemos como que no entendemos, ayer una personita muy cercana a mí que me partió el corazón me dijo que había hecho una donación para los niños de Gaza, que porque todo el mundo pensaba en los judíos, pero no pensaban en los de Gaza. Todos los niños de Gaza y los niños judíos y los niños mexicanos y los niños de Texas y los adultos y los ancianos y los adolescentes sufren. Y tenemos que ser vulnerables a ellos y hacer algo. Ya no estamos en tiempos de quedarnos sin acciones. Por eso inicié Nehemías con la frase que les vuelvo a leer. Nehemías dice, el mensaje principal de Nehemías es que
Comprometerse con Dios implica más que palabras, requiere acción. Si no tenemos acción, solamente somos oyentes, perdón, pero ya no estamos para ser oyentes, ya tenemos que actuar. Trabajar juntos hacia un objetivo común. La historia de Nehemías inspira a la gente a trabajar juntos para lograr objetivos importantes. Ya lo mencioné, no me voy a detener en esto, pero Nehemías no era arquitecto, era copero. Sin embargo, se organizó con su gente para poder planificar un trabajo. Y como bien lo dijo Mirna, había expertise en diferentes gentes, juntó a la gente que sabía hacer las cosas y las organizó para que el que sabía pegar, pegaba, y el que sabía cortar, cortaba, y el que se sabía subir a la escalera, se subía. Y también tenían que tener el arma a un lado, porque estaban siendo tocados por sus enemigos y también se llegaban los enemigos. Y se tocaba una trompeta, se tenían que bajar como bólidos de la escalera para atacar a los enemigos. Entonces tenían una doble función. Mientras construían la muralla, también tenían que defender a Jerusalén. Entonces imagínense qué trabajo tan difícil. La que sigue, por favor. No, y sabes que Lupita también, o sea, lo que acabas de decir, o sea, no era gente capacitada para hacer este trabajo, sin embargo, era gente que tenía la iniciativa de hacer las cosas. Y eso es lo que Dios también está buscando en nosotros, no que tengas Así las es, capacidades, sino que tengas la que quieras iniciativa de hacer hacerlo. las cosas. Entonces, y puede ser tan sencillo como replicar esta presentación. No, no es cierto, pero sí. O sea, la verdad es que, o sea, podemos hacer poquito, poquito, con que hagamos poquito cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, como dice Lupita, el que se sabía subir a la escalera se subía, el que era fuerte jalaba y así, pues, o sea, pero Dios está buscando que tengas la iniciativa, no que seas capaz de hacerlos. Y que tengas las ganas, porque como dice Mirna, lo que Dios va a ver es tu corazón. ¿Tienes las ganas o no de servir? ¿Tienes las ganas o no de ayudar? No estamos hablando nada más de un personaje que vivía en el 445 antes de Cristo. Estamos hablando de un personaje que dejó una enseñanza. Así Estamos es. hablando que un solo hombre hizo que en 52 días se levantara una muralla, y la muralla significaba el poderío de Jerusalén y también la protección del pueblo, y también la fe de que Dios los estaba ayudando y que no estaban solos, y tenía un doble significado. ¿Sí, Tony? También estaban levantando la muralla con la espada en la mano izquierda Exacto, y construían con la mano derecha para defenderse de los enemigos. O sea, siempre alertas. exacto. Inclusive se menciona que no, ni siquiera se podían cambiar para dormirse ni nada, o sea que día y noche estaban con la misma ropa y siempre alertas, ¿no? Entonces, sí es, o sea, estás leyendo el libro y la verdad es que te das cuenta que es mucho la intención de querer hacer las cosas. Así es. La que sigue, por favor. Perdón. Bueno, aquí en la 9 dice, la historia de Nehemías muestra la importancia de la oración, la determinación y la fe en la adversidad. Ya no vamos a tocar mucho esto porque ya lo mencionamos. Nehemías es un libro de la Biblia que narra la historia de la reconstrucción de Jerusalén después del exilio babilónico. Si quieres explicar los mapas, Mir. Sí, yo les puse aquí, digo, perdón, les pusimos aquí estos mapas más o menos para que se den cuenta en dónde estaba la región de Judá, dónde está Jerusalén y alrededor, todos estos eran los enemigos. Todo esto de alrededor en los enemigos, estas son las puertas que se mencionan, las puertas que tenían que construir. De hecho, se menciona que era un templo de 40 cuadras y 2,5 metros de ancho el muro. Entonces, no se crean que era un murito así chiquito, no, era un murote. Imagínense 2,5 metros de ancho y 40 cuadras. Ahora, imagínense que está Nehemías con Artajerjes, obviamente le pregunta, Artajerjes le ayuda, le da la madera, las cartas, todo esto, pero también le dice, ¿y cuánto tiempo te vas a ir? Entonces, si cuando tú llegas con tu jefe y le dices que te vas a ir de vacaciones una semana, imagínense el rey, y aparte no era cualquier rey, era el rey de Persia, entonces, pues cáele bien, ¿no?
Entonces, imagínense que cuando le dice cuánto tiempo, obviamente no se menciona cuánto tiempo, pero como dice Lupita, 52 días se tardaron en hacer todo esto. La verdad es que no hay manera de no ver ahí que estaba la mano puesta de Dios, porque era un muro bastante grande. Y como les comentamos, ahorita lo vamos a ver en la lámina siguiente, pero esto se los pusimos aquí para que vean en dónde estaba Amón, Moab. Ahorita vamos a verlo más adelantito y para que más o menos se den cuenta de cómo, cuántas puertas eran, cómo estaba diseñado el muro. Pero antes de que cambies, Mirna, un punto nada más en el mapa, también tomar en consideración que lo vamos a platicar más adelante. Toda esta gente dejó de trabajar haciendo lo que tenía que hacer para ayudar en el muro. Tenía que organizar este hombre su comida, tenía que organizar que las familias estuvieran bien, tenían que organizar el corte de piedras, todo en ese muro gigantesco. ¿Cómo no van a ver la mano de Dios? Ellos solos como humanos no podían haber hecho esto solos. Tenía que haber habido la mano de Dios en todo esto. Sí, Tony. Y quiero que vean en el mapa de la derecha abajo, en la parte de arriba dice la puerta de las ovejas. Ahí es donde tenían a Jesús cuando lo habían golpeado ya para salir de la puerta de las ovejas como oveja al matadero con la cruz, ¿sí? Y hace ese recorrido alrededor de donde están todas las puertas y usted, cuando usted vaya a Jerusalén, pues va a poder hacer ese recorrido también. Gracias. Ahora, lo que decía Tony que ya tuvo la oportunidad de ir, las piedras no son chiquitas, Tony, son unas piedras gigantescas. Gigantescas. O sea, el tener en 52 días una muralla de piedra, pues nada más vayan aquí a mi rancho, Empresa Madryn, se tardaron quién sé cuántos años en hacer una presa y son ladrillos de cemento. O sea, ¿cómo pueden hacer una muralla así en 52 días? También aquí está la mano de Dios implícita, metida de manera directa en hacer que la gente se pudiera organizar a través de este hombre. Ahora imagínense un hombre con estas características que pueda mover a tantas personas para que se muevan a hacer algo tan grande y tan maravilloso. Aunque solo sean 13 capítulos, realmente tiene una importancia importantísima junto con Esdras, que era el escriba y que luego se unen, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Mir. Bueno, fíjense, los enemigos se oponen a la reconstrucción. Cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos diciendo ante sus amigos: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Cuando yo leí esto y estaba estudiando el libro, dije, bueno, pues no somos nosotras piedras rescatadas también. Entonces, Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Ahora, yo aquí quería mencionarles diferentes conflictos que se van a ver alrededor de esto y platicarles más o menos quién es quién. Pero también quiero platicarles que todos tenemos un Zambalat en nuestra vida. Entonces, el primer conflicto es con los que quieren que todo siga igual porque están cómodos y seguros dentro de su zona de confort. Entonces, fíjense, Zambalat era el Oronita y Tobías era el oficial Amonita. También se habla, Tobías era gobernador de Amón, ya lo estamos viendo aquí en esta zona de aquí. Este, también se habla de Gesem, no sé si se pronuncia así, pero dice Gesem, rey de Kedar o Sedar. Era la tribu árabe que descendió de Kedar, el hijo de Ismael, a la que se le clasifica con los hijos de Oriente. Era un pequeño pueblo nómada que probablemente moraba en el desierto al este de Palestina, en la parte noroccidental de la península arábiga. En la literatura rabínica a veces se llama quedar a la propia Arabia. Entonces, fíjense,
¿Alguna vez has tenido agresión verbal? Bueno, pues eso fue lo primero que enfrentó Nehemías, la agresión verbal. Entonces se habla que la agresión verbal a veces deja heridas mucho más profundas que la agresión física. Al no obtener respuesta de parte de Nehemías, entonces empiezan con las burlas y el desprecio y se burlan ellos de los sacrificios que están haciendo. Entonces Nehemías se enfureció, pero no descargó su furia en presencia de sus liderados. Identificó el objeto de la agresión y Nehemías oró una vez más. La respuesta de Nehemías, porque obviamente después también se ponen a inventar chismes, en donde le van a decir que lo mandan llamar y le dicen que le van a decir al rey que ahora él quiere ser el rey. Y bueno, una serie de conflictos. Aquí les pusimos esta imagen de este lado para que más o menos se den cuenta. O sea, imagínense que están ellos construyendo y están todos tus enemigos ahí alrededor con estas agresiones verbales, con las burlas y el desprecio. Estás viendo a la gente que también está trabajando adentro, en donde se menciona que inclusive habían hipotecado sus casas, que se habían quedado sin dinero. Obviamente los ricos estaban cobrando intereses y situaciones que lo vamos a ver ahorita un poquito más tarde. Pero pues eran los conflictos externos y los conflictos internos. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Pues Nehemías ora nuevamente. Entonces, le pide fortaleza a Dios para que la agresión verbal no lo desanime. Dice que no tenemos que tener temor, que nos preparamos para defendernos de una posible agresión física. Confiamos en Dios sabiendo dos cosas. Una, les dice, recuerden a Dios y su poder. Y dos, recuerden por quiénes luchan. Entonces, inclusive también podríamos agregar buscar apoyo. Ninguno de nosotros está solo ni debe sentirse solo. Ninguno somos ladrillos solos. Siempre estamos unidos como una pared y como un muro. Entonces, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes y los amonitas y los asdodeos se enteraron que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir a luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Ok, aquí nos vamos a ir muy rápido, nada más dándoles los highlights o las partes más importantes de cada uno de los capítulos para que tengan una idea general de lo que pasa en cada uno de los 13 capítulos. No nos vamos a detener mucho, ya si ustedes los quieren leer con calma van a poder profundizar en ellos, pero hay cosas importantes que tenemos que platicarles. En el caso del capítulo 1 es la oración y la preocupación, en este caso de Nehemías. Nehemías se entera del estado de Jerusalén y ora a Dios. Confiesa los pecados de Israel y pide misericordia. Aquí es muy importante mencionar que confiesa los pecados de Israel pidiendo misericordia y ayuda para reconstruir Jerusalén. Esto lo pueden encontrar en Nehemías 1 del 1 al 11. También habla de las noticias de Jerusalén. Nehemías recibe noticias de que la muralla de Jerusalén está destruida y sus puertas están quemadas. Eso lo van a poder ver en Nehemías 1:3. Oración ayuno. Nehemías ora y ayuna durante varios días pidiendo a Dios que le dé sabiduría y favor para hablar con el rey Artajerjes. Nehemías 1:4 al 11. Me detengo aquí. ¿Por qué primero ora? Perdón, ¿por qué primero ayuna y luego ora? Porque se está preparando para pedirle a Dios que lo apoye y no está haciendo nada sin el permiso de Dios. Ese es un ejemplo durísimo en el capítulo 1. En el capítulo 2, permiso para reconstruir. Nehemías pide permiso al rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén. El rey concede permiso y Nehemías viaja a Jerusalén. Nehemías se entera del estado de Jerusalén y se aflige. Ora y confiesa los pecados de Israel. Fíjense bien, en el capítulo 2, Nehemías ante el rey se presenta ante el rey Artajerjes y le pide permiso para ir a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Nehemías 2 del 1 al 8. Permiso del rey. El rey Artajerjes concede permiso a Nehemías para ir a Jerusalén y le proporciona cartas de protección y recursos para la reconstrucción. Nehemías 2 del 7 al 9.
¿Qué es lo importante de esto? Dios está poniendo los recursos para que se hagan las cosas. Dios está abriendo puertas porque Él quiere que se hagan las cosas. El rey no nada más da cartas, da recursos y también da soldados y generales o no sé cómo menciona por ahí. No lo manda solo, lo manda perfectamente apoyado. Dice, inspección de la muralla. Nehemías inspecciona la muralla de Jerusalén y se da cuenta del daño que ha sufrido. Eso lo van a ver en Nehemías 2, del 11 al 16. Hay una parte que me encantó donde dice que él en la noche va solo a ver la muralla y a determinar cuáles son los males y lo que estaba quebrado, lo que estaba roto. Él iba solo. ¿Por qué Sin iba decirle a solo? nadie. Exacto, porque estaba haciendo un análisis de cuál era el problema. Dios le estaba dando sabiduría y discernimiento para saber exactamente en dónde trabajar, para poder reconstruir y no perder tiempo. Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos reconstruir nuestra vida, tenemos que hacer un análisis y saber realmente dónde está fracturada mi pared. No nada más personalmente, sino emocionalmente, para poder saber dónde trabajar. Si no sabemos en dónde estamos fallando, estamos equivocándonos. Capítulo 3: Reconstrucción de la muralla. Nehemías inspecciona las murallas y comienza la reconstrucción. Los sacerdotes levitas y pueblo trabajan juntos para reconstruir la muralla. Los enemigos, Sanbalat y Tobías, se burlan y amenazan, pero Nehemías ora y sigue adelante. Fíjense bien, Nehemías organiza a los trabajadores y comienza la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Nehemías 3 del 1 al 32. Trabajo en equipo. Los sacerdotes, levitas y otros trabajadores colaboran en la reconstrucción de la muralla, cada uno construyendo con su parte. Nehemías 3 del 1 al 31. Oposición. Sanbalat y Tobías se oponen a la reconstrucción de la muralla y tratan de intimidar a Nehemías y a los trabajadores. Nehemías 3:35 al 35 y del 6 al 14. ¿Por qué ellos querían oponerse a la construcción de la muralla? Porque obviamente iban a engrandecer al pueblo judío, porque obviamente no querían que hubiera más poderío con los judíos. Les decían que eran unas pobres gentes inútiles, no querían que hubiera una fortaleza tan grande, ni física, ni material, ni espiritual. La que sigue, Mir. Y ahí también sería importante mencionar que, ¿por qué no los mataron? Porque acuérdense que antes pues nada más llegaban y les daban cranky y ya, ¿no? Obviamente pues había dejado el rey Ciro y Artajerjes que regresaran cada uno a sus ciudades y obviamente pues por eso empiezan con esta agresión verbal, ¿no? Ya después obviamente vienen las otras amenazas, pero pues también se andaban a tientas, o sea, no eran tontos tampoco, ¿no? Claro. Bueno, en el capítulo 4 vamos a ver la oposición y la perseverancia. Los enemigos Sanbalat y Tobías se burlan y amenazan a Nehemías. Nehemías ora y sigue adelante con la reconstrucción. Lo que les dije, Nehemías descarga su frustración y dolor en Dios y deja en sus manos el problema. Pide fortaleza a Dios para que la agresión verbal no lo desanime. En el capítulo 5, justicia social, Nehemías aborda la injusticia social y la explotación de los pobres. Los líderes y el pueblo se comprometen a cambiar. Obviamente, ahí también son los conflictos internos, en donde se agrieta, se resquebraja la relación entre ricos y pobres en la comunidad, porque se menciona que ellos habían hipotecado, que habían pedido dinero prestado, que les estaban cobrando intereses muy altos. Y obviamente, pues Nemías no podía haber ignorado esta situación, porque obviamente, pues cuando ignoras estos pequeños puntos, obviamente te van a explotar eventualmente. Entonces, Nemías, que obviamente, como lo dijo Lupita, era muy temperamental, se enoja muchísimo y después de pensarlo bien, dice la Biblia, denuncia a esos nobles y funcionarios. Ustedes perjudican a sus propios parientes. Entonces, ¿qué hizo? Escuchó, se enojó, meditó, actuó y respaldó su actuar con su propia vida. Entonces les comenta incluso a ellos, dejemos de cobrarles intereses y les hizo jurar que cumplieran su promesa. Si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Imagínense qué fuerte. Entonces, em, obviamente, pues la idea central de esta solución del conflicto, pues es la santidad para testimonio, que hay que hacer ejemplo
en cada una de nuestras vidas y obviamente pues vamos a seguir viendo estos nuevos conflictos en donde también había chismes, esto lo vamos a ver un poquito más tarde, amenazas y oposición. Los enemigos intentan detener la reconstrucción y Nehemías sigue firme y completa la muralla. Acuérdense que también había estos chismes destructivos en donde hay una murmuración y que le dicen que hay una persona a sus espaldas, fundada o infundada. Entonces, imagínense que lleguen y le dicen que le van a decir al rey que él quiere ser el rey y que este informe llegará a oídos al rey. Inclusive lo llama varias veces, estos enemigos para, pues para dar rienda suelta a su enojo, ¿no? Y él les dice que está ocupado y que está ocupado y que está ocupado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no perdemos la cabeza cuando están haciendo chismes, cuando están hablando mal de nosotros, cuando tenemos esta, esta agresión verbal pues, de las personas que nos rodean? Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar esta templanza y fijar bien los ojos en Dios y obviamente no acudir a estas citas. Ok, y en el capítulo 7, protección y celebración, Amías establece guardias para proteger la ciudad. Los enemigos intentan detener la reconstrucción, como ya mencionó Mirna, pero Nehemías sigue firme. Se completa la muralla y se celebra la dedicación. También en el capítulo 7 hay una lista de los que volvieron a Jerusalén. Nehemías registra la lista de los que volvieron a Jerusalén con Zorobabel y Esdras. Esto lo van a poder encontrar en Nehemías 7 del 5 al 73. También se habla de la protección de la ciudad. Nehemías se preocupa por la protección de la ciudad y nombra a sus hermanos y otros hombres para que se encarguen de la seguridad. Esto lo pueden ver en Nehemías 7 del 1 al 4. En el capítulo 8, lectura de la ley. Esdras lee la ley y el pueblo se compromete a seguirla. El pueblo se arrepiente y se compromete a seguir a Dios. Aquí es donde empieza el cambio espiritual. Aquí es donde la gente incluso llora. Dicen que la gente llora porque se dan cuenta de que realmente habían vuelto a cometer pecado y además estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. O sea, esto es un círculo, arriba, abajo, arriba, abajo. Se arreglan, pecan, se arreglan, pecan, se arreglan, pecan. Esto pasa en todos los personajes, en todas las épocas y en todos los momentos. Pero en este caso en particular, en el capítulo 8, Esdras lee la ley de Dios al pueblo y los levitas explican su significado. Esto lo encuentran en Nehemías 8 del 1 al 8. La celebración de los tabernáculos. Aquí es muy importante. El pueblo celebra la fiesta de los tabernáculos y se arrepiente de sus pecados. Esto aparece en Nehemías 8, del 9 al 18. Acuérdense que esas fiestas son muy importantes para los judíos. Se empiezan a unir y empiezan realmente a entender la importancia de la ley y de la obediencia a Dios. Confesión y arrepentimiento. El pueblo confiesa sus pecados y se arrepiente, y Esdras y los levitas oran por ellos. Nehemías 8 del 9 al 12. Aquí imagínense una gran congregación en una iglesia donde la gente se da cuenta de lo que está pasando, se arrepienten de sus pecados, piden perdón a Dios, oran unos por otros y realmente hay una cuestión pues hermosa. Me imagino que ahí todos estaban unidos, el Espíritu Santo estaba presente, se sentía un gran alivio de haber dejado las cosas que estaban mal y estaban pues muy motivados a seguir. En el capítulo 9, oración de confesión, el pueblo ora y confiesa sus pecados. Esto es muy importante para todos nosotros. Nosotros, si no confesamos primero nuestros pecados antes de orar, estamos dando vueltas en círculos sin encontrar un camino. ¿A qué me refiero? Es muy importante orar, pero es muy importante confesar nuestros pecados. Y todos nosotros sabemos cuáles son nuestros pecados. No necesitamos que la persona A o la persona B llegue y nos diga cuáles son nuestros pecados, porque nosotros mismos sabemos en dónde estamos pecando. A veces la gente nos señala y nos dice cuáles son nuestros pecados, pero sabemos exactamente qué pasa con nosotros.
Dice, oración de confesión. Los líderes del pueblo oran y confiesan los pecados de Israel desde la creación hasta la actualidad. Nehemías 9, 1 al 37. Reconocimiento de la justicia de Dios. El pueblo reconoce la justicia de Dios y su propia pecaminosidad y se comprometen a seguir los mandamientos de Dios. Nehemías 9 del 33 al 37. Pacto de obediencia. El pueblo hace un pacto de obediencia a la ley de Dios y se comprometen a seguir sus mandamientos. Esto está en Nehemías 9, versículo 38 y Nehemías 10, versículos 39. No me quiero adelantar porque al final vamos a decir algo que es tremendo. Lo voy a adelantar un poco. Después de haber hecho esto, ¿cómo es posible que la No, no lo gente... adelantes. Bueno, no me adelanto. Vete a la siguiente, por favor. Déjalos, déjalos, déjalos. Bueno, solamente mencionar, como dijimos al principio, esta parte de las enramadas. Dice que los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Num. O sea que estamos hablando que habían pasado entre 940 y 950 años de no haber celebrado estas fiestas, que había dicho que tenía en la ley de Moisés, pues. En esta lámina, capítulo 10, compromiso y pacto, el pueblo se compromete a seguir la ley y el pacto, establecen reglas para seguir a Dios. Capítulo 11, reparto de la tierra, se reparten las tierras y se establecen habitantes en Jerusalén. Los sacerdotes y levitas son establecidos en sus funciones. Capítulo 12, dedicación de la muralla. Se celebra la dedicación de la muralla. Los sacerdotes y levitas cantan y alaban a Dios. Capítulo 3, reformas finales. Purifica el templo y establece reglas para los sacerdotes. Nehemías establece reformas y se asegura de que el pueblo siga las enseñanzas de Dios. Ahora vamos a ver también que antes del capítulo 13 y 12, pues obviamente él deja establecidos a estos sacerdotes y a estos levitas y se regresa a Persia con el rey Artajerjes a seguir su trabajo de copero y regresa 12 años después y ahorita les vamos a contar lo demás. Ok, parte de las conclusiones que ya mencionamos, pero para que no las olvidemos y nos las anotemos y sepamos en qué nos parecemos y en qué no nos parecemos a Nehemías, en lo bueno y en lo malo. Nehemías, un judío en la corte del rey Artajerjes se entera del estado de Jerusalén y decide reconstruirla. Pide permiso al rey y viaja a Jerusalén para liderar el proyecto. Reconstrucción de la muralla. Nehemías inspecciona la muralla y comienza la reconstrucción a pesar de la oposición de enemigos externos, Sanballat y Tobías. El pueblo trabaja juntos para completar la muralla en solo 52 días, no lo olviden. Reforma y renovación. Nehemías aborda la injusticia social y la explotación de los pobres. Esdras lee la ley y el pueblo se compromete a seguirla. Nehemías establece reformas para seguir que el pueblo siga las enseñanzas de Dios. Legado de Nehemías. Nehemías es recordado como un líder que confió en Dios y lideró con determinación y fe. Su historia inspira a la gente a confiar en Dios en tiempos de adversidad y a trabajar juntos para lograr los objetivos comunes. La que sigue. Y bueno, aquí les pusimos estas para que se acuerden de algunos versículos. La felicidad que viene de Jehová es mi fortaleza, Nehemías 8:10 y en Nehemías 1:9. Pero si volvieras a mí y guardaras mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aquí, llegando a esta lámina, nos damos cuenta cómo se complementan Esdras y Nehemías. Para los que no han visto la clase de Esdras, los invitamos a verla en la repetición en Facebook. Tony quería hablar. Ay, perdón, Tony. Sí, quiero en Nehemías 1:9 que veamos cómo inicia. Si, si os volviereis a mí, o sea, el Señor es muy determinante en lo que hace. Hay que regresar a Él, hay que guardar sus mandamientos y hay que ponerlos en obra. Y ya que nosotros, ya que hagamos eso, porque esos son un sí condicional, si volvieras a mí,
si guardares los mandamientos, si los pones por obra, aunque estés en la dispersión fuera del extremo de los cielos, ahí te recogeré, te escucharé, te estaré contigo. Pero nosotros no se nos olvide que hay un sí condicional antes de todo lo que el Señor siempre nos dice. Para poder estar bien con Él, tenemos que hacer lo que Él dice. Si no, las cosas no funcionan. No nos escucha, más bien nos escucha, pero no nos pone atención. Y antes de que la cambies, yo también quería hacer referencia en Nehemías 1:9, en la frase que dice, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos. Eso quiere decir, aunque tu pecado sea gigantesco y hayas hecho lo más ruin del mundo, si tú te arrepientes, yo te recogeré y te perdonaré y te traeré al lugar que escogí para habitar ahí en mi nombre. En otras palabras, te está diciendo, si te arrepientes, yo te perdono. La que sigue, por favor. Y esta me encantó y por eso se las pusimos. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El que diga que no vive hoy en tiempos de tristeza, miente. Yo creo que todos hemos estado este año muy tristes por muchas situaciones que cada uno ha vivido en su hogar, en su estado de la República, en su país, en el mundo, con las situaciones difíciles de gobierno, con las situaciones de enfermedades, con las situaciones de climas, con las situaciones de trabajos, con las situaciones de muchas cosas. Entonces, esto es una promesa, o sea, a final de cuentas te está diciendo que si tú tienes el gozo de Él, Él será tu fuerza. Al principio yo hablaba de pedirle a Dios tener fuerza. Si no le pedimos a Dios tener fuerza, no la vamos a poder conseguir. Si no le pedimos tener fuerza para no estar tristes, no lo vamos a poder hacer. Esto es parte de lo que explicaba yo al principio. Tenemos que pedirle, Señor, dame la fuerza para no estar triste y confiar en ti. Dame la fuerza para no estar triste y confiar en ti. Tenemos que ser específicos. Fíjense bien, dice, pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pues no los abandonaste. Nehemías 9:17. La que sigue, Mir. Y esta, que a mí me encantó, la encontramos por ahí, y dice, antes de todo, ora y levanta las manos y ora. Para explicar esta lámina, hice un análisis de lo que es la oración. Dice la oración, una fuente de fortaleza y paz. La oración es una práctica espiritual que puede tener un impacto profundo en nuestra vida diaria. Al hablar con Dios o una fuerza superior podemos experimentar una sensación de paz y tranquilidad que nos ayuda a manejar el estrés y la ansiedad. En este sentido, la oración puede ser una herramienta valiosa para mejorar nuestra salud mental y emocional. Beneficios de la oración. Paz y tranquilidad. La oración puede ayudarnos a sentirnos más tranquilos y en paz, lo que puede mejorar nuestra salud mental y emocional. Al centrarnos en la oración, podemos dejar de lado las preocupaciones y los miedos que nos aquejan. Conexión con Dios. La oración nos permite sentirnos conectados con algo más grande que nosotros mismos, lo que puede dar sentido y propósito a nuestras vidas. Esta conexión puede ayudarnos a encontrar la dirección y la guía que necesitamos en momentos de incertidumbre. Fortalece en momentos difíciles. La oración puede ser una fuente de fortaleza y consuelo en momentos de dificultad, ayudándonos a superar obstáculos y desafíos. Al orar podemos encontrar la fuerza y la motivación necesaria para seguir adelante. Mejorar la salud mental. La oración puede tener un impacto positivo en la salud mental, reduciendo el estrés y la ansiedad. Al orar podemos encontrar una sensación de calma y serenidad que nos ayuda a manejar las presiones de la vida diaria. Desarrollo de la fe y de la confianza en Dios. La oración puede ayudarnos a desarrollar nuestra fe y confianza en Dios o una situación importante, lo que puede tener un impacto positivo en nuestra vida diaria. Al orar podemos encontrar la seguridad y la tranquilidad que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida.
guía y dirección. La oración puede ser una fuente de guía y dirección, ayudándonos a tomar decisiones y encontrar el camino correcto. Al orar podemos encontrar la claridad y la sabiduría necesaria para tomar decisiones informadas. Y en fin, me puedo seguir porque es sumamente largo, pero esta oración es a Jesús. Esta oración es a nuestro Padre, a nuestro Padre. Esta oración es pedirle a Él que nos ayude y nos permita tener sabiduría y discernimiento para poder continuar adelante. Y es una de las características más importantes que Nehemías hizo y lo menciona en Nehemías 2:4. Antes de todo, ora. La que sigue, Mir. Y nada más mencionar que Osana es una expresión de adoración, alabanza y petición de salvación que se utiliza para honrar a Dios y reconocer su poder y su misericordia. Sí, Tony. Tony. Cuando está entrando Cristo por la puerta oriental en el Pollino y la gente está gritando, Hosana, Hosana, le están gritando, sálvanos, Señor. Así es. Así es. La 19. Ok, fíjense bien. Aquí vamos a entrar en una parte bien padre y me apuro para poder concluir en tiempo. No todo es belleza con este hombre, también tuvo sus debilidades. Nosotros también tenemos debilidades y tenemos que reconocerlas. Debilidades enemías, ira y reacción impulsiva. ¿Tú eres iracundo y tienes reacciones impulsivas? ¿Te enojas con la gente cuando no es igual a ti? ¿Te molestas si no son cristianos? ¿Te molestas si no actúan como tú actúas? O sea, tenemos que entender y poner esto en un contexto práctico. En Nehemías 5, del 6 a 13, Nehemías se enfurece al escuchar sobre la explotación de los pobres y reacciona de manera impulsiva, reprendiendo a los nobles y funcionarios. Él tenía razón por lo que estaba sucediendo. Pusieron en la cámara principal un cuarto especial para el, ¿cómo se llama este? Mirna, el pariente del Tobías este, para que viviera en un lugar como si realmente fuera su palacio, cuando realmente era un lugar sagrado y este hombre se enfurece, entra y avienta todo al piso. El Entonces, sacerdote le así exacto, el sacerdote lascivio le da este espacio al pariente este de Tobías y a entonces, Tobías. a Tobías, perdón, y entonces, imagínense, es como hacer un sacrilegio, es como vivir en la casa dentro del tabernáculo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero era un lugar sagrado que no podía ser tocado, que había utensilios para Dios, incienso para Dios. Entonces llega Nehemías después de que regresa, después de haber estado otra vez con Artajerjes y ve todo lo malo que vuelve a suceder ahí, se enfurece, yo creo que maldice, no lo dice la Biblia, pero dice que estaba iracundo y se va contra todos. Entonces, realmente tenía un carácter muy explosivo y muy fuerte. Insisto, tener un carácter fuerte no es malo, pero tenemos que mesurarlo y tenemos que usarlo para cosas buenas, no para cosas malas, no nada más para pelearnos. Hoy si nos damos cuenta, no sé si ustedes ven las noticias, pero yo tengo la mala costumbre de verlas. Ahora la gente insulta de tal manera que ofende a la gente por su color de piel. Acaba de salir una fulanita que ofendió a un señor solo porque su color de piel era oscura y le empezó a decir una de groserías que salió en todos los noticieros y digo, tenemos que entender que tenemos que controlar también nuestras reacciones impulsivas. Limitaciones en la resolución de problemas. En Nehemías 13, del 4 al 9, Nehemías se enfrenta a un problema con un sacerdote llamado Eleazar, lo que mencionó Mir, que había permitido que un amonita llamado Tobías, que ya mencionamos, se quedara en el templo. Nehemías no había previsto este problema y tuvo que tomar medidas correctivas después. No me voy a detener aquí porque lo voy a explicar más adelante. Dependencia de su propia fuerza. Aunque Nehemías ora y busca la guía de Dios en ocasiones, parece depender demasiado de sus propias fuerzas y habilidades para liderar el proyecto de reconstrucción. Aquí no quise poner esto en rojo porque sí va a ver muy obvio, pero yo creo que todos pecamos de querer hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Fíjense bien, aunque él buscaba la guía de Dios, en ocasiones parecía depender demasiado de su propia fuerza y habilidades. O sea, confiaba mucho en él mismo, en que él podía hacer las cosas,
para poder liderar a este grupo en el proyecto de la reconstrucción y seguro tuvo sus grandes tropiezos. En otras palabras, tú no puedes hacer nada sin la fuerza de Dios. Tú no puedes hacer nada si Dios no te lo permite. Aunque seas muy sabio, si Dios no quiere, no puedes moverte. Nada se mueve si Dios no quiere. Entonces, si tú tienes una fortaleza y la puedes usar es porque Dios te lo permite. Entonces, no te creas tan sabio de tus habilidades porque de repente las puedes perder. Y si Dios te las da es por algo. Entonces, depender de tus propias fuerzas puede ser un gran riesgo. Lecciones aprendidas, importancia del autocontrol y la reflexión. La ira y la reacción impulsiva de Nehemías nos recuerdan la importancia de tomar un momento para reflexionar y controlar nuestras emociones antes de actuar. Yo creo que aquí nadie puede levantar la mano y decir que no se ha equivocado cuando sus emociones se han exacerbado y ha ofendido o lastimado a otros. Nos han lastimado, sí, pero nosotros también hemos lastimado a otros y tenemos que hacer esa reflexión. Necesidad de la guía y la sabiduría de Dios. Perdón, las limitaciones de Nehemías en la resolución de problemas nos recuerdan la importancia de buscar la guía y la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo cómo Esdras lee el libro de la ley. Obviamente bendijo Esdras a Jehová cuando está leyendo este libro de la ley. El gozo de Jehová es su fuerza, es uno de los pasajes de los versículos que pusimos anteriormente. Y después de haber leído este libro de la ley, los jefes y los levitas se reúnen y obviamente es donde platican, en donde tienen que habitar en tabernáculos, donde las fiestas solemnes del mes séptimo, que es lo que les decíamos, la fiesta de las enramadas. Hubo un gran quebrantamiento en la asamblea. La palabra de Dios penetró sus corazones, que fue lo que les comentó Lupita hace ratito. Aquí dice, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. A pesar de varios contratiempos causados por los enemigos de Jerusalén, la tarea se completa en poco tiempo y las murallas son dedicadas para la gloria de Dios. Además, Esdras guía al pueblo para que se consagre nuevamente a obedecer las leyes de Dios. Obviamente, acuérdense, los que no han visto esta clase de Esdras, Esdras pues era el sacerdote que les estaba enseñando nuevamente toda esta ley, todo lo que tenían que hacer. Y acuérdense que este libro de Nehemías con el de Esdras, pues solía ser un solo libro. Y aquí estamos viendo una imagen más o menos, digo, no es esta porque esta es de IA, pero más o menos para que se den una idea de cómo era la muralla. En este capítulo 22, no sé si tú quieras mencionar algo, Lupis, antes de leer esto. No, si quieres, hazlo tú. Pues fíjense, después de todo esto, es más, aquí le hubiéramos puesto y volvieron a pecar. Sí lo puse arriba. Dice, y Sí. volvieron a pecar. Bueno, Justo, nos faltó la I, pero la verdad es que ya después de haber leído todo esto, dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, fíjense, Eliasib, aquí está Eliasib, ¿no? Bueno, vamos a imaginarnos que él era Eliasib, el sumo sacerdote que estaba a cargo de los almacenes del templo y era además pariente de Tobías el amonita, enemigo de Nehemías, si se acuerdan, lo vimos en la lámina anterior que estaba con este, ya se me olvidó, ¿qué? Sanbalak, ¿sí, Tony? Zambalat. Eh, Sanbalat. quiero hacer una aclaración aquí. ¿Por qué Tobías el amonita? Fíjense muy bien. Amón y Moab son descendientes de Lot. Nada tenían que hacer directamente en el templo del Señor, en el templo de los judíos. Esa es una afrenta que el sumo sacerdote está aceptando, que gente extranjera
inclusive de pueblos paganos, estén directamente trabajando dentro del templo. Por eso es la afrenta que tiene este Nehemías. Perdón, y también yo quiero mencionar que este señor, Eliasif, justamente era pariente de Tobías porque tuvo alguna relación de familia con este cuate, lo que dijo Tony, y eso fue lo que permitió que el mal entrara, ¿no? En Jerusalén. Así Era es, como una afrenta, es una afrenta directa a Dios que así es. este hombre, que se supone era sacerdote, Eliasaf, Se volvieron permite. consuegros. Ah, exacto. Y aparte, O sea, imagínense, Eliasib era sacerdote y permite que un pagano entre al templo y tenga una cámara, o tenga, en otras palabras, el cuarto principal. Connie, ¿qué ibas a decir? Ah, sí, eso, que ahí eran las consecuencias de la desobediencia desde todas las leyes, desde Éxodo, que les dijo no se mezclen con otros pueblos, ¿no? Y precisamente lo que dice Lupita y Mirna, que eran ahí parientes, y en realidad ese sacerdote era un traidor, era de los que estaban en contra. Y a la Ujú, fecha está sucediendo eso en el pueblo de Israel. así Hay es, sacerdotes ortodoxos que maldicen al pueblo, que están, o sea, se codean con los palestinos. iraníes, salió uno se fue a Brasil con nacionalidad gringa, pero era un judío, es judío antisemita con nacionalidad gringa, y va y se encuentra con los máximos gobernantes de Irán en Brasil. O sea, Ujú, este tipo de gente, traidores, que están dentro del mismo pueblo de Israel y que seguimos viendo a la fecha. así es. El día de Y hoy en Israel están en las zonas de los ultraortodoxos. Ellos tienen la bandera de Palestina. sí, y yo también quería hacer mención de eso, ¿no? Hay cierta confusión porque a mí me lo han preguntado. No estamos hablando de religiones entre católicos y cristianos y esto va más allá. Estamos hablando de gente mala, gente idólatra que vuelve a meter la cizaña de creer en cosas que no es lo que Dios manda, y sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no, Tony? Que ese es algo muy importante. Estamos en el Antiguo Testamento, ahí prevalecía la ley era la ley, no estamos hablando del Nuevo Testamento. Tenemos que ser muy claros que todavía estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablan de que se casaban con mujeres que no eran, ¿cómo se dice? Pareja, es porque esas mujeres no creían en Dios y creían en ídolos, incluso no les enseñaban el idioma hebreo a sus hijos. Así es. Perdón, Mirna, síguele. No, no te preocupes. De hecho, se menciona en el capítulo 13, dice, ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a una monita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de granos y de vino nuevo, de aceite de oliva destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado. Cuando vimos esto del año 32, estamos hablando de que habían pasado 12 años. Eh,
aunque más tarde pedí permiso para regresar y cuando regresé a Jerusalén me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las proporciones de comida que les correspondían. Y bueno, obviamente ellos habían tenido que regresar a sus campos. Dice, pues ya les leí todo, pero dice a los cantores no les había dado sus porciones de alimentos para sobrevivir y habían tenido que abandonar sus ministerios. O sea, ya no podían cantar, ya no podían estar ahí como sacerdotes, ya no podían hacer nada. Se vendían mercancías aparte, aquí, en sábado, el día de reposo y había vuelto a casarse con mujeres paganas de Asdod o Asdod, Amón y Moab. Habían violado el pacto sagrado. Esos hijos ya no hablaban el hebreo, perdiendo su identidad religiosa. Nemías, indignado y molesto, arrojó todos los muebles de Tobías fuera. Digo, yo creo que lo hubiera medio matado, ¿verdad? Pero bueno, arrojó todos los muebles de Tobías fuera de la cámara sagrada. Luego volvió a limpiar y a poner el incienso, las ofrendas y los utensilios de la casa de Dios en la cámara sagrada, restituyó a los levitas y cantores, se volvió a dar el diezmo de grano, del vino a los almacenes, ya que el día santo debía ser sagrado. No encontré la parte, pero por ahí también inclusive se menciona, no me acuerdo si era eh, quién con quién, pero creo que también el hijo de uno de ellos se termina casando con una de las hijas de Zambalak. O sea, es que dices, no es posible. Pero, perdón que interrumpa, insisto, es porque esta gente era idólatra, es porque esta gente no creía en Dios, es porque esta gente tenía toda la parte que se ha venido aboliendo y de la cual, por la cual fueron expulsados desde atrás en el exilio en Babilonia. O sea, volvemos a repetir y volvemos a repetir y volvemos a repetir, y los vuelven a perdonar y los vuelven a perdonar y los vuelven a perdonar y se vuelven a equivocar y otra vez con lo mismo. Si se fijan en todos los personajes, es repetir y repetir y repetir. Por eso en esta lámina, que no veo por los garigoleados que le pusimos ahí, si es la 22 o la 24, fíjense bien, ahí me faltó ponerle en amarillo, volvieron a pecar. Porque realmente es una tristeza que después de todo lo bonito que les platicamos, volvieron a pecar. O sea, este hombre hizo demasiado en 52 días y a final de cuentas, aquí lo dice, volvió a instaurar la ley, volvió a hacer que la gente tuviera sus alimentos y su trabajo seguro y volvieron a tener las cosas en orden. Por eso, en la imagen del lado izquierdo, él avienta los instrumentos y en la imagen central abajo se ve nuevamente el templo ordenado. O sea, en otras palabras, este hombre llegaba a ordenarlos del desorden que hacían cada rato. ¿Ustedes no les hubieran dicho, ya váyanse? Digo, no lo podemos decir de otra manera porque estamos en una presentación, ¿verdad? Pero en mi tierra se los hubieran dicho de una manera no tan bonita, de, oigan, nos estamos realmente equivocando porque volvemos a hacer lo mismo. Y después de que esta gente volvía a tener la oportunidad de estar bien, bueno, lo mencionó Mirna, el mismo Shabbat o el sábado, que era un día que no podían trabajar, estaban haciendo vendimia. Era como ser irreverente ante todo lo que Dios pedía. Perdón, Mir. Sí, bueno, inclusive aquí se menciona, dice, ¿acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más el enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profamado de esta manera. Luego también menciona en otra parte, golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Y aquí está la parte que les decía.
uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, o sea, de este amigo sacerdote que está aquí, se había casado con la hija de Sanbalat el Horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Entonces, fíjense nada más todo lo que volvió a hacer este hombre dentro del templo y todo lo que pues sigue, ¿verdad, Tony? De ahí yo creo que vienen los 40 años de silencio. Sí, sí, 400. después de el Antiguo Testamento, cuando entremos a la época intertestamentaria, vamos a tener 400 años de silencio de profeta en la tierra. O sea, el último profeta, que ya lo vimos, Malaquías, y después llegamos a Juan el Bautista. Pero después de 400 años, que sí vamos a estudiar, vamos a entrar con todo el periodo intertestamentario, Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a destacar aquí ya como última parte la humildad de Nehemías, el patriotismo, o sea, yo lo admiro por lo patriota que es. Yo en mis apuntes le puse Nehemías el patriota, porque verdaderamente por amor a su país actuó de esta forma. Dios lo ayudó, respaldado por la fe que tenía él en Dios, por la obediencia y su humildad. Dentro de las partes donde nos podemos dar cuenta es en esta oración y en su humildad. Bueno, la humildad la muestra primeramente cuando le hace la petición a Dios que Mirna mencionó en el capítulo 1:5, dice, si al rey le agrada y si está contento conmigo. Yo en 30 años de trabajo en el mundo profesional jamás pedí un permiso a un jefe de esta manera. O sea, mis respetos con la humildad de Nehemías. Y cuestionémonos si alguna vez hemos pedido un permiso a un jefe así. Si a usted, ingeniero, le agrada y si está contento conmigo, ¿puedo ir al banco o puedo tomar una semana de vacaciones? Guau. Bueno, otra oración que a mí me llamó muchísimo la atención fue la del capítulo 1 del 5 al 6, donde Nehemías primero ayunó. Nehemías le dicen, Jerusalén está destruida, ¿no? Y llora y se preocupa o sea, ese patriotismo de Nehemías por su pueblo, por su tierra, por la capital, por las murallas rotas. Primero ayunó. La verdad que yo nunca he ayunado por México, donde Dios me puso a vivir. Y dice, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor grande e inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Nuevamente, como en muchos otros profetas, yo observo que la oración la empiezan exaltando a Dios y muy recomendable. Señor, gracias por todo lo que haces y aparte tú eres tu amor inagotable que sí que lo demostró con nosotros, los gentiles adoptados, que nos llamó hijos, dando a su hijo para nuestra salvación, el sacrificio de su hijo, pues es un amor grande e inagotable. Yo creo que nadie aquí presente daría a su hijo para salvar a otros. Y después dice, con los que te aman y obedecen tus mandatos. Es otro respaldo que él con esa seguridad de su obediencia. Y dice, escucha mi oración, mírame, oro de día y de noche. Bueno, este es un llamado a nosotros, como Daniel pasa 3 veces al día, ¿no? Oremos de día y de noche, oremos constantemente, estemos
estamos pensando en Dios. Connie, ¿se congeló tu imagen? Connie, ¿se congeló tu imagen? Aquí en lo que se descongela Connie porque se quedó congelada, aquí dice, mírame y verás que oro de día y de noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido tus mandatos. Dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Vamos a esperar a ver si Connie se puede conectar para que termine ya de hacer esta explicación que quería hacer sobre la humildad de Nehemías, pero volvemos a tocar el tema de la oración y volvemos a tocar el tema del ayuno, como lo mencionamos hace rato. A mí también me llamó muchísimo la atención que primero ayunó y luego pidió permiso y además estaba llorando y sufriendo por los pecados de otros. Entonces, yo no conozco tampoco mucha gente que llore por los pecados de otros. Dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Hay que tener también conciencia de esta parte. ¿Nos deleitamos nosotros en honrar a Dios o no? ¿Se han dado cuenta que hay gente que se pone feliz en las iglesias, brinca, salta, levanta los brazos? En muchas ocasiones yo digo, ¿cómo pueden sentir tanta emoción por hacer eso? Y qué padre que se pueda, y a veces yo lo he hecho, pero hay gente que lo hace siempre. Se gozan de honrar a Dios de esa manera. Qué bueno que lo hagan y ojalá todos tuviéramos ese espíritu, ¿no? Dice, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. La que sigue, Mir, por favor. Connie, ¿ya estás aquí? En lo que se conecta Connie, les vuelvo a hacer una mención de características de Nehemías como resumen final. Ojalá que Connie se pueda conectar para que termine de hacer su comentario hacia la humildad de Nehemías. Pero quiero que tomen en consideración esto como un wrap-up, como dicen los americanos, o como un resumen general de características de Nehemías. Fíjense bien, mantuvo una conversación y oración constante con Dios. Yo les vuelvo a preguntar, ¿ustedes tienen una conversación constante con Dios cuando van manejando, antes de acostarse, cuando están dando gracias por los alimentos o cuando están en crisis? Porque no nada más es cuando estamos en las buenas, sino también cuando estamos en las malas. Dice, su libro está lleno de oraciones cortas pero fervientes. Véanlas como las que les mencionamos hace algún momento en láminas anteriores. Le pide a Dios que se acuerde de él. Él quiere ser de alguna manera reconocido por lo que está haciendo, pero no para vanagloriarse él, sino para honrar lo que Dios hizo a través del trabajo que él le permitió hacer. Por eso le dice, le pido a Dios que se acuerde, le pide a Dios que se acuerde de él. O sea, él se sentía honrado de ser su siervo y de ser su trabajador y de ser su empleado. Una vez platicando Tony, Mirna y yo decíamos que lo más bonito de hacer este trabajo es que nuestro CEO o director general es Dios. Nosotros le trabajamos a Dios. Nosotras somos empleadas de Dios. Entonces le servimos al Dios más importante del universo y nosotras somos sus siervas. Entonces eso es sentirse orgulloso de trabajarle a Él. Patriota, valiente que enfrentó oposición interna y externa, ya lo explicamos, no nada más tuvo problemas hacia afuera, sino también hacia adentro con todas las situaciones que enfrentó. Nos enseña que la verdadera fe no es pasiva, nos enseña a actuar, lo mencioné como 4 veces. En Nehemías nos piden que seamos activos, no pasivos, en donde podamos, como podamos y con quien podamos. No lo olvidemos. El copero se convirtió en reconstructor y reformador. Esto es sumamente importante. Reformó, hizo leyes,
hizo que la gente tomara el camino y tristemente, como mencionamos, ¿qué creen? Volvieron a pecar. Pero es un ciclo tras otro que siempre sucede y que siempre sucede y estamos en el 2025 y sigue sucediendo. Ese es el problema, que no nos mantenemos sobre la ley, que no nos mantenemos sobre lo que Dios nos pide. Ya no estamos en la ley, quiero decir, en la obediencia, porque antes era la ley en el Antiguo Testamento. Se rompió la ley en el Nuevo Testamento cuando llegó Cristo, pero hoy es obedecer a Cristo. En el Antiguo Testamento era la ley y eran muy estrictos y había quién sabe cuántas reglas y leyes, pero en el Nuevo Testamento Dios llega y es realmente seguir a Cristo. Dice, su legado es extraordinario y fue un organizador brillante. Ya no me detengo más en esto porque ya lo explicamos. Siervo celoso de la ley de Dios y la pureza espiritual. Liderazgo piadoso que marca diferencias en la comunidad y en la historia de la redención. Es de los personajes más importantes en cuanto al liderazgo, no lo olvidemos. Y a veces ni siquiera lo tocamos en la iglesia ni lo mencionamos. Esa es la parte bonita de aprender de los personajes, cómo Dios usó a personas como este personaje Nehemías, que realmente hizo grandes cosas e hizo que muchos hicieran grandes cosas. Defensor de la injusticia social, que mucha falta nos hace en nuestros días. Ojalá hubiera muchos Nehemías en el 2025, ¿verdad? Y nos enseña a depender de Dios en toda circunstancia. Y como ya nos colgamos 10 minutos, Mirna, te dejo cerrar con la imagen preciosa que pusimos al final. Ya entró Connie. Ya, ok. Bueno, decía rápido, no me... Ya, ya, perdón. Entonces se cayó mi internet aquí. Bueno, Nehemías el patriota también, además de su humildad, respaldaba sus oraciones por su obediencia. En el capítulo 5, versículo 19 dice, oh Señor, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Si dijéramos, oh Señor, acuérdate de todo lo que he hecho por México y bendíceme. Y otra oración más que él pronunció reflejando su fe, dice, cuando oigan el sonido de las trompetas, cuando él, o sea, había organizado a toda la gente para proteger la muralla mientras la iban reparando, dice, cuando oigan el sonido de las trompetas, corran al lugar donde suene, entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Es otro reflejo de su fe y de poner a Dios adelante. Mi meditación esta noche es que pensemos en Nehemías como un ejemplo de un patriota y que por nuestro país, bueno, por este país donde Dios nos puso a vivir en este tiempo terrenal, que es un lapso de tiempo corto, porque nuestra vida eterna va a estar a su lado, porque nuestra verdadera patria es el cielo, dice la palabra, pero sin embargo Él nos puso en este país a vivir y hagamos una similitud entre nosotros, nuestra obediencia, nuestro carácter, nuestro empuje, nuestro amor por el país donde Dios nos puso a vivir, todo lo que hemos hecho por este país, no nada más pagar impuestos, porque pagar impuestos eso es lo más fácil, sino qué más hemos hecho, cómo podemos apoyar a nuestro gobierno en oración y, y que nuestra obediencia sea nuestra carta de presentación ante nuestras oraciones, tanto por nuestro país como por nuestras familias y nuestras necesidades. Es todo. Gracias. Gracias, Connie. Mir, ¿puedes cerrar? Bueno, y aquí, Nehemías 5:19. Ay, perdónenme. Es que se me corta. Lupita, mejor si lo puedes leer tú, por favor, porque no puedo ver con la Sí, presentación. para cerrar nada más pusimos este Nehemías 5:19 que ya mencionó Connie, que ya mencionamos hace rato.
que dice Nehemías: oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Antes de que entrara Connie, mencioné que hay una parte muy importante donde él quiere que Dios reconozca todo lo que se ha hecho, pero no para vanagloriarse él, sino para honrar a Dios, para darle honra a Dios, porque todo lo que se hizo fue porque Dios lo permitió y él fue su instrumento. Entonces, nosotros los invitamos. Perdón que nos colgamos este día 15 minutitos más de lo normal, pero si se dan cuenta en 13 capítulos, ahora se darán cuenta por qué el FODA era más corto, porque este hombre tiene infinidad de características. Imitémoslo en la parte buena y también analicemos cómo un solo hombre pudo hacer tantas cosas para el pueblo de Jerusalén, para los objetivos que Dios tenía. Y después de él, que ya estamos por terminar, gracias a Dios, el Antiguo Testamento, vienen 400 años de silencio. Y ahora entiendo por qué el silencio, porque de plano no entendían, después de tanto profeta y tanta cosa, y volver a pecar y volver a pecar y volver a pecar. Yo creo que Dios dijo: tengo que hacer algo. Y Entonces, seguimos sin entender con y todas las noticias seguimos y todas las sin cosas que entender. estamos viendo. Así es. Pues que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pueden ver la repetición, yo creo que el día de mañana. Y como les mencionamos al principio, los que no vieron la clase de Esdras, los invitamos a que vean la clase de Esdras para complementar esta clase de Nehemías. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos.